Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video los invito a tejer esta bolsa de compras. Es un proyecto muy fácil y muy rápido de tejer. Tiene este detalle en la base y luego está tejida íntegramente en punto red, lo que hace que sea muy rápida de tejer porque con este punto van a ver que avanzamos rapidísimo. Es muy livianita y a su vez es muy elástica. Le he hecho estas manijas que son bastante largas para poder usarla en los hombros y la verdad es que es muy cómoda y práctica al momento de usar. Así que bueno, espero que les guste este proyecto. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y si ya están suscritos, los invito a que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos videos que voy a estar subiendo. Los materiales que vamos a necesitar son 150 gramos de estilado, que es un hilo de algodón que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor, una aguja de crochet de 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Las medidas de esta bolsa son, desde el centro hasta donde comienzan las manijas, 28 centímetros. Si nosotros extendemos bien las manijas, desde acá hasta donde terminan, mide unos 24 centímetros. Y de ancho, este sector mide casi 2 centímetros. Y a lo ancho, esta bolsa mide unos 29 centímetros. Pero tengan en cuenta que estas medidas son relativas porque a medida que nosotros la comencemos a usar, esto va a tender a estirarse y se va a ir adaptando al objeto que nosotros le coloquemos. Entonces, en algunos casos estará más ancha, en algunos casos estará más angosta. Entonces, va a depender siempre del uso que nosotros le demos. Comenzamos con un anillo mágico o ajustable. Para ello voy a envolver mis dedos de esta forma, dejando una hebra corta abajo, una hebra larga que pasa por arriba, inserto la aguja por debajo de la hebra corta, tomo la hebra larga, la paso por debajo de la hebra corta y con cuidado voy a retirar mis dedos. Me ha quedado formado este rulito. Entonces, tiro de la hebra corta para reducir el tamaño y que me resulte más cómodo de trabajar. Y lo voy a tirar de la hebra larga para que se ajuste al tamaño de mi aguja. Y ya estamos listos para empezar a tejer la primera vuelta. Un detalle a tener en cuenta es que yo opté por reemplazar las 3 cadenas de subida por una opción que es tejer un medio punto, ¿sí?, con otro arriba. Yo se los voy a mostrar acá. Si a ustedes les resulta difícil, simplemente tejan las 3 cadenas al comienzo de cada vuelta. Yo hice esto para que se vea más prolijo. Entonces, subo con una cadena, pico la aguja dentro del anillo y tejo un medio punto. Y una vez que tengo mi medio punto tejido, voy a picar la aguja en esta hebrita. Vieron que yo acá tengo una hebrita y acá tengo otra. Entonces, sin soltar el punto, yo voy a picar la aguja en esa hebrita que tengo ahí, que sería la de la izquierda, y voy a tejer otro medio punto. Y así se ve el primer punto de la vuelta. Es decir, esto equivale a un punto vareta. Si a ustedes les resulta difícil, simplemente tejan 3 cadenas y continúen tejiendo como lo voy a hacer ahora. Una vez que he hecho esto, voy a picar nuevamente la aguja dentro del anillo y voy a tejer un punto vareta. Es decir, que ya tengo 2 puntos vareta. Tejo una cadena de separación y voy a tejer otro grupito de 2 puntos vareta. Entonces tejo 1, vuelvo a picar dentro del anillo y tejo 2. Serían 2 grupitos. Tejemos una cadena de separación y de nuevo, picando dentro del anillo, tejo otro grupito. Tengo un punto vareta y acá tengo un segundo punto vareta. Es decir, que ahora ya tengo 3 grupitos. Tejo una cadena de separación y de nuevo, picando la aguja dentro del anillo, tejo otro grupito que sería el cuarto. Es decir, tejo un punto vareta, 2 puntos vareta. En total yo tengo que tener 6 grupitos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, tejo una cadena, tejo nuevamente otro grupito, es decir, 2 puntos vareta, siempre dentro del anillo. Tejo otra cadena y tejo siempre dentro del anillo el último grupito, que serían los últimos 2 puntos vareta de la vuelta. 1 y acabo el segundo.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejo una cadena y antes de cerrar la vuelta voy a cerrar el anillo. Entonces voy a tirar de esta hebra corta y con esto me queda cerrado el anillo. Y a continuación voy a buscar el primer punto que tejí, que sería este, y simplemente voy a picar la aguja ahí y tejo un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto y por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada la primera vuelta. Es decir, ustedes tienen que tener 6 grupitos de 2 puntos varetas separados entre sí por una cadena entre cada grupito. Comenzamos a tejer la segunda vuelta. En este caso lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Es decir, no voy a subir con 3 cadenas, sino que voy a tejer los 2 medio puntos uno arriba del otro. Entonces voy a estirar la hebra un poquito hasta que tenga la altura apenas de una cadena. Pico la aguja en el mismo punto donde tejí el punto enano. Tomo una lazada, la paso por el punto. Me quedan 2 en la aguja, tomo una lazada y cierro. Es decir, he tejido un medio punto. Si nosotros observamos, tenemos esta hebrita y luego esta que está acá, más a la izquierda. Sin soltar el punto, voy a picar la aguja en esa hebrita y voy a tejer un medio punto. Entonces tomo una lazada, la paso por esa hebrita, me quedan 2 en la aguja, tomo una lazada y cierro. Y con eso tendría ya tejido el primer punto vareta de la vuelta. Voy a picar nuevamente la aguja en ese punto y voy a tejer otro punto vareta. Es decir que ahora tengo, donde antes tenía uno, ahora tengo 2 puntos. Me voy al siguiente punto y tejo 2 puntos vareta. 1 y 2. Es decir, que donde yo antes tenía un grupito de 2 puntos vareta, ahora voy a tener grupitos de 4 puntos vareta, siempre separados por una cadena. Entonces, tejo una cadena de separación y me voy al siguiente grupito. En el primer punto voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Y en el segundo también voy a tejer 1, 2 puntos vareta. Tejo una cadena de separación y he llegado ya al siguiente grupito. Entonces voy a tejer 1 y 2 puntos vareta en el primer punto y luego 1 y 2 puntos vareta en el segundo punto. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente grupo y tejo en el primer punto vareta 1 y 2 puntos vareta. Me voy al siguiente y tejo 1 y 2 puntos vareta. Entonces, fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4 grupitos de 4 puntos vareta separados por una cadena. Tejo una cadena, me voy al siguiente grupito y tengo 1, 2 puntos vareta en el primer punto, me voy al siguiente punto y ahí también voy a tejer 2 puntos vareta. 1, 2 puntos vareta. Tejo una cadena de separación y ya estoy lista para tejer el último grupito. Fíjense que acá tengo ya el último grupito de 2. Entonces, en el primero voy a tejer 1, 2 puntos vareta y en el segundo voy a tejer también 1 y 2 puntos vareta. Y para terminar la vuelta voy a tejer la última cadena de separación. Me voy a ir a este primer punto que tejí. Pico la aguja en la parte superior. Fíjense que nos queda igual que si fuera un punto vareta y tejo un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto y por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la segunda vuelta. Comenzamos a tejer la tercera vuelta. Vamos a comenzarla de la misma forma que comenzamos las vueltas anteriores. Es decir, vamos a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta por 2 medio puntos tejidos uno arriba del otro. Si a ustedes esto les resulta difícil o no les gusta, simplemente tejan 3 cadenas en reemplazo de este punto. Entonces, voy a elevar mi aguja de esta forma hasta que tenga la altura de una cadena. Pico la aguja donde tejí el punto enano y ahí voy a tejer un medio punto.
voy a tomar esta hebra de acá, del medio punto, y voy a tejer otro medio punto en esa hebra. Y así se vería ya el primer punto de la vuelta. A continuación voy a picar la aguja en el mismo punto, ¿sí? Y voy a tejer un punto vareta. Es decir que en este grupo de 4 puntos, en el primero yo he tejido 2 puntos. Me voy al segundo y tejo un punto vareta. Me voy al tercero y tejo también un punto vareta. Cuando llego al cuarto punto de este grupo, voy a tejer 2 puntos vareta. Entonces tengo 1 y voy a volver a picar en ese punto y voy a tejer un segundo punto vareta. Y así se ve terminado entonces el primer grupito. Voy a tejer una cadena de separación entre grupos, me voy al segundo y voy a repetir lo mismo. Voy a tejer en el primer punto vareta de ese grupo 2 puntos vareta. 1, 2. En el segundo punto vareta voy a tejer un punto vareta. En el tercer punto vareta voy a tejer un punto vareta. Y cuando llegue al cuarto, que sería el último de este grupo, voy a tejer 2 puntos. Es decir, que lo que yo estoy haciendo es tejer 2 puntos al comienzo y al final y al medio puntos varetas simples. Voy a tejer una cadena de separación y se los muestro una vez más y ustedes luego lo van a hacer en los siguientes grupos. Entonces, en el primer punto vareta voy a tejer 2 varetas. 1 y 2. En el segundo voy a tejer un punto vareta. En el tercero voy a tejer solo un punto vareta. Y cuando llegue el cuarto, que sería el último punto de este grupo, voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Y siempre separamos los grupos con una cadena. Entonces tejo una cadena y luego voy a repetir lo mismo en este grupo, en este y en este hasta terminar la vuelta. Una vez que hemos terminado de tejer el último grupo, tejemos la última cadena de separación y picamos la aguja en el primer punto y cerramos con punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese primer punto y luego por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la tercera vuelta. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 4. Vamos a tejer entonces los 2 medio puntos que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Y como les dije antes, en el caso de que a ustedes no les guste o les resulte difícil, simplemente tejan 3 cadenas. Entonces voy a subir mi aguja, es decir, voy a elevar la hebra que tengo en la aguja hasta que tenga la altura de una cadena. Pico donde tejí el punto enano y tejo un medio punto. Luego tomo esta hebra que está a la izquierda y tejo también otro medio punto. Y esto reemplaza el primer punto vareta de la vuelta. Pico la aguja donde he tejido este punto, es decir, en el mismo punto que sería el primero de este grupo y tejo otro punto vareta. A continuación yo voy a tejer en todos los puntos de este grupo, excepto en el último, un punto vareta en cada uno. Entonces, me voy al siguiente punto, tejo otro punto vareta, me voy al siguiente, tejo un punto vareta, me voy al siguiente y tejo un punto vareta, y acá cuando llego al último punto de este grupo voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Una vez que tengo mi grupo completo, voy a tejer una cadena de separación. Fíjense que nosotros a la cadena la vamos a tejer en todas las vueltas. Y me voy al siguiente grupo. En el primer punto voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Y en los siguientes voy a tejer un punto vareta en cada uno hasta llegar al último. Entonces tejo un punto vareta, me voy al que sigue y tejo otro punto vareta, me voy al que sigue y tejo otro punto vareta, me voy al siguiente y tejo otro punto vareta, y cuando llego al último punto de este grupo voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Y como siempre entre grupos tejemos una cadena de separación. Lo voy a repetir
en el siguiente grupo y luego ustedes van a continuar haciéndolo en los siguientes 3 grupos hasta terminar la vuelta. En el primer punto voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. En los siguientes 4 puntos voy a tejer un punto vareta en cada uno. 1, me voy al siguiente, 2, me voy al siguiente, 3, me voy al siguiente, 4. Y cuando llego al último punto de este grupo voy a tejer ahí 2 puntos vareta. 1 y 2. Ven cómo van creciendo los grupitos y siempre mantenemos estos espacios, estos huequitos que nos van quedando entre grupos. Tejo una cadena y voy a repetir lo mismo en el grupo número 4, 5 y 6. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos la última cadena de separación y luego picamos la aguja en el primer punto que tejimos. Y cerramos con punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto y por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la vuelta número 4. Comenzamos a tejer la vuelta número 5. Se comienza igual que las vueltas anteriores, es decir que vamos a tejer 2 medio puntos uno arriba del otro. Voy a elevar mi aguja hasta que tenga la altura de una cadena. Pico la aguja en el primer punto donde tejí el punto enano y tejo un medio punto. Voy a tomar esta hebra del medio punto, que sería la de la izquierda, y ahí voy a tejer otro medio punto. Y así se ve el primer punto vareta de la vuelta terminado. Pico en ese mismo punto, es decir, en el primer punto de la vuelta anterior, y voy a tejer ahí un punto vareta. Es decir, que en el primer punto yo estoy tejiendo 2 puntos. En los siguientes puntos, hasta llegar al último, voy a tejer un punto vareta en cada uno. Entonces voy a tener 1, me voy al siguiente, 2, me voy al siguiente, 3, 4, 5, 6 y cuando llego al último punto de este grupo voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Tejo una cadena de separación y vamos a repetir lo mismo en todos los grupos que quedan, es decir, en los siguientes 5 grupos. Yo se los muestro una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta. Una vez que ya he tejido la cadena de separación, me voy al primer punto de este grupo y ahí voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2 puntos vareta. En los siguientes puntos, hasta llegar al último, voy a tejer un punto vareta en cada uno. 1, me voy al siguiente, tengo otro punto, me voy al siguiente, tejo otro, me voy al siguiente, tengo otro, me voy al siguiente, tengo otro, y cuando llego al último punto de este grupo voy a tejer ahí 2 puntos vareta. 1 y 2. Y antes de comenzar a tejer el siguiente grupo se teje una cadena de separación y luego se comienza con este grupo. Ustedes van a repetir lo mismo hasta terminar la vuelta. Cuando terminamos de tejer el último grupo, vamos a tejer una cadena de separación entre grupos, que sería la última cadena, picamos la aguja en el primer punto y cerramos con punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto y luego por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la vuelta número 5. Yo a partir de acá ya voy a empezar a tejer en punto red. ¿Sí? Lo que nosotros hemos tejido ahora sería esto, la base de la cartera. Si ustedes quieren que esta base sea más grande, simplemente van a continuar tejiendo estos aumentos que hemos hecho, ¿sí? Comenzando y terminando cada grupo con 2 puntos vareta hasta que tengan el tamaño que deseen. Comenzamos a tejer entonces lo que sería la vuelta número 6. Subimos con una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en ese primer punto de la vuelta anterior y ahí tejemos un medio punto. 2 cadenas, salteo un punto vareta, me voy al siguiente y tejo un medio punto. 2 cadenas, salteo un punto vareta, me voy al siguiente y tejo un medio punto. 2 cadenas, salteo un punto, me voy al siguiente y tejo un medio punto. 2 cadenas, salteo un punto, me voy al siguiente y tejo un medio punto. 2 cadenas, y fíjense que acá nosotros salteamos un punto y quedamos en el espacio de una cadena.
pican la aguja en ese espacio y tejen un medio punto. Y a partir de acá van a continuar tejiendo de la misma forma, es decir, 2 cadenas, saltean un punto y en el siguiente tejen un medio punto. Ustedes van a continuar de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Yo ya he llegado, fíjense, al final de la vuelta. Entonces voy a tejer las últimas 2 cadenas, salteo este espacio que sería el equivalente al punto y he llegado al primer medio punto que tejí. Entonces pico la aguja en ese primer medio punto y cierro con punto enano. Entonces tomo la lazada, la paso por el medio punto y por el punto que tenía en la aguja. Y así se ve la vuelta terminada. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 7. Entonces, lo primero que voy a hacer es picar la aguja en ese primer arquito que tengo de 2 cadenas, pico la aguja y tejo un punto enano. Entonces tomo la lazada, la paso por dentro del arco y por el punto que tenía en la aguja. Y he quedado posicionada ahora en el centro del arco. Y ahora sí estoy lista para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como punto, picamos dentro del arco y tejemos un medio punto. Y a partir de acá vamos a continuar tejiendo en punto red, pero de 3 cadenas. Recién terminamos con 2, ahora tenemos 3. Entonces voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, pico en el siguiente arco y ahí voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, pico en el siguiente arco, inserto la aguja en el arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arco y de nuevo pico la aguja dentro del arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, pico dentro del arco, tomo una lazada, la paso por dentro del arco, me quedan 2 lazadas, tomo una lazada y cierro, es decir, tejo un medio punto. 1, 2, 3, pico dentro del arco y tejo un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos el último arco de 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, pico la aguja en ese medio punto que tejimos, en el primer medio punto, y ahí voy a tejer un punto enano para cerrar la vuelta. Entonces tomo una lazada, la paso por el medio punto y luego por el punto que tenía en la aguja. Y así se ve terminada la vuelta número 7. Voy a comenzar a tejer la vuelta número 8. Pico la aguja en el primer arco que tengo de la vuelta anterior y tejo un punto enano. Entonces tomo la lazada, la paso por el arco y luego por el punto que tenía en la aguja. Y ya quedaba posicionada en el centro del arco. Ahora sí, voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en el arco, tejo un medio punto y ahora voy a comenzar a tejer arquitos de 3 cadenas como hice en la vuelta anterior. Entonces tengo 1, 2, 3 cadenas, pico la aguja en el siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, pico la aguja en el siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, pico la aguja en el siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, pico en el arco, en el siguiente arco y tejo un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos el último arco de 3 cadenas y picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y cerramos con punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por el medio punto y luego por el punto que tenía en la aguja. Y así se ve terminada la vuelta número 8. Vamos a comenzar a tejer ahora la vuelta número 9. Entonces voy a picar la aguja en el primer arco que tengo acá y voy a tejer un punto enano. Con esto quedo posicionada en el centro del arco. Voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico dentro del arco y tejo un medio punto. Y a continuación voy a tejer toda la vuelta con arcos de 4 cadenas ahora. Entonces 1, 2, 3, 4, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, solo que ahora los arcos van a tener 4 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, pico en el siguiente arco y tejo un medio punto. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta.
Cuando llegamos al final de la vuelta, a partir de acá que tenemos ya arcos de 4 cadenas, lo que vamos a hacer es tejer una cadena, tomar una lazada, picar la aguja en ese primer medio punto que tejimos y tejer un punto vareta. Entonces fíjense, yo he quedado posicionada ahora en el centro del arco, sin necesidad de moverme con puntuera. Ya estoy lista para empezar a tejer la siguiente vuelta. Entonces, así se ve terminada la vuelta número 9. Yo les voy a mostrar ahora cómo tejer la vuelta número 10, que es igual que la 9, y luego ustedes la van a repetir hasta llegar a la vuelta 22. Entonces, a partir de acá y hasta llegar a la vuelta 22, en todas las vueltas vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto, picar la aguja en ese arco en el que ya estamos posicionados y tejer un medio punto. Luego vamos a tejer 4 cadenas, que sería el arco. Me voy al siguiente arquito que tenía de la vuelta anterior, pico la aguja y tejo un medio punto. Tejo 1, 2, 3, 4 cadenas, me voy al siguiente arco y ahí tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Y así van a continuar tejiendo 4 arcos, es decir, arcos de 4 cadenas hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a tejer una cadena y un punto vareta picando la aguja en el primer medio punto que tejimos. Y así nos queda terminada ya la que sería la vuelta número 10. Ustedes van a continuar repitiendo esta vuelta, es decir, las vueltas 9 y 10, hasta tener en total 22 vueltas. Yo ya he llegado al final de la vuelta 22. Fíjense cómo se ve la bolsa a medida que avanzamos. No se preocupen si ustedes ven que mientras más vueltas agregamos se va abriendo, porque luego vamos a empezar a darle forma reduciendo la cantidad de cadenas en cada uno de los arcos, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos 22 vueltas, todas estas últimas tejidas con 4 cadenas cada una. Si ustedes quieren que la bolsa sea más profunda, pueden seguir tejiendo más vueltas, ¿sí? Con estas cadenitas con estos arcos de 4 cadenitas hasta que la bolsa tenga la profundidad que ustedes quieran. Yo a partir de acá ya voy a empezar a cerrarla para que comience a tomar forma, ¿sí? La idea es que vaya tomando esta forma. Entonces, voy a comenzar a tejer lo que sería la vuelta 23. Ahora acerco un poquito más la cámara y ya les muestro cómo seguimos. Ya a partir de la vuelta 23 yo voy a ir quitando cadenitas a cada arco. Entonces en esta vuelta en vez de tejer 4 voy a tejer 3 cadenitas en cada uno de los arcos. En la vuelta anterior yo había cerrado con la cadena y el punto vareta, entonces ya quedé en el centro del arco. Entonces comienzo a tejer la vuelta 23. Voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en el centro de este arco y ahí voy a tejer un medio punto. Y a partir de acá voy a comenzar a tejer 1, 2, 3 cadenas por arco. Me voy a ir al siguiente arco, pico la aguja ahí y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo arcos de 3 cadenas hasta que lleguemos al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos el último arco de 3 cadenas, 1, 2, 3, y picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos. Y cerramos con punto arano, entonces tomo una lazada, la paso por ese medio punto y luego por el que tenía en la aguja. Y así se vería ya la vuelta 23 terminada. Comenzamos a tejer la vuelta 24. Pico la aguja en el primer arco y tejo un punto arano. Entonces tomo una lazada, la paso por el arco y luego por el punto que tenía en la aguja. Y ya he quedado posicionada en el centro del arco. Y acá voy a volver a tejer arcos de 3 cadenas. Entonces subo con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en el centro del arco y tejo un medio punto. Y acá voy a continuar tejiendo arquitos de 3 cadenas. Entonces 1, 2, 3 cadenas,
me voy al centro del siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al centro del siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, me voy al centro del siguiente arco y tejo un medio punto. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos el último arco de 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y cerramos con punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese medio punto y luego por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada la vuelta número 24. Si ustedes se fijan, van a ver que el tejido ha empezado a cerrarse, ya no nos queda tan abierto como antes. Ustedes van a repetir esta vuelta 24, es decir, las vueltas 23 y 24, hasta llegar a la vuelta 29. Es decir, hasta la vuelta 29 vamos a continuar tejiendo arcos de 3 cadenas cada arco. Una vez que hemos terminado de tejer la vuelta número 29, estamos listos para empezar a tejer la vuelta número 30. En este caso lo que vamos a hacer ahora es continuar disminuyendo la cantidad de cadenas en cada arco. Entonces ahora vamos a tejer una vuelta con arcos de 2 cadenas. Entonces, lo primero que voy a hacer es picar la aguja en el primer arco que tengo y ahí tejer un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por el arco y por el punto que tenía en la aguja. Y ya estoy listo para empezar a tejer la vuelta número 30. Subo con una cadena que no cuenta como punto y a continuación, picando la aguja dentro de ese arco, voy a tejer un medio punto. Y a partir de acá voy a empezar a tejer 1, 2 cadenas para formar un arco. Me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2 cadenas, me voy al siguiente arco y ahí también voy a tejer un medio punto. 1, 2 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Es decir, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en las vueltas anteriores, solo que ahora tejo 2 cadenas en cada arco. 1, 2, me voy al siguiente arco, pico la aguja en el arco y tejo un medio punto. 1, 2, me voy al siguiente arco, pico la aguja en el arco y tejo un medio punto. 1, 2, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Yo voy a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos el último arco de 2 cadenas y cerramos con punto enano. ¿Sí? Entonces pico la aguja en ese primer medio punto que tejí y tejo un punto enano. Esta sería la vuelta 30. Vamos a tejer ahora la vuelta número 31, que van a ver que es exactamente igual que esta vuelta que acabamos de tejer. Entonces, voy a picar la aguja en ese primer arco, voy a tejer un punto enano para posicionarme en el centro del arco, subo con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en el arco, tejo un medio punto y a partir de acá voy a comenzar a tejer nuevamente arcos de 2 cadenas. Entonces tejo 1, 2 cadenas, pico en el siguiente arco, tejo un medio punto. 1, 2 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, tejemos el último arco de 2 cadenas, picamos la aguja en ese primer medio punto y tejemos un punto enano para cerrar. Entonces tomo una lazada, la paso por ese medio punto y luego por el que tenía en la aguja. Y así se vería entonces ya terminada la vuelta número 31. A partir de la vuelta 32, nosotros vamos a comenzar a tejer este sector de la bolsa. ¿Sí? Esta es la vuelta que nosotros acabamos de tejer y vamos a empezar a tejer este sector de acá. Entonces, para esta vuelta voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer medio punto y tejo un medio punto. Pico la aguja ahora en este arco de 2 cadenas y ahí voy a tejer 2 medio puntos. Entonces, siempre picando dentro del arco, tejo un medio punto, vuelvo a picar dentro del arco y tejo el segundo medio punto.
Cuando llego al medio punto que está tejido de la vuelta anterior, pico la aguja en ese medio punto y tejo un medio punto. Me voy al siguiente arco y tejo dentro del arco 2 medio puntos. 1 y 2. Me voy al medio punto y ahí tejo un medio punto. Cuando llego al arco, tejo 2 medio puntos. 1 y 2 medio puntos. Y cuando llego al medio punto, tejo también ahí un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo 2 medio puntos en cada arco más un medio punto en cada uno de los medio puntos de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a tejer los últimos 2 medio puntos que irían en este arco. Serían 1 y 2 medio puntos. Y voy a cerrar la vuelta picando la aguja en ese primer medio punto que tejí y a continuación voy a tejer un punto enano. Y así se ve terminada la vuelta número 32. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 33. Subimos con una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en ese primer medio punto que tejimos y tejemos un medio punto. Me voy al siguiente punto y tejo un medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Y así voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en ese primer medio punto que tejimos y cerramos con punto enano. Y así se ve terminada ya la vuelta número 33. Vean cómo ya la bolsa va tomando forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repetir esta vuelta 33, una vuelta más, para completar las 3 vueltas antes de comenzar a tejer lo que sería este sector de acá. Nosotros acabamos de tejer esta vuelta, nos estaría restando tejer esta y luego ya le vamos a hacer las manijas, ¿sí? Vamos a ir creando el espacio para las manijas. Entonces, van a repetir esta vuelta 33 tejiendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, si nosotros contamos, van a ver que en total tenemos 99 medio puntos. Entonces, lo que yo voy a hacer para completar los 100 y así tener una cantidad que me permita que las dos manijas tengan la misma cantidad de puntos, es simplemente picar la aguja en donde se encuentra, ¿vieron esa cadenita que se forma cuando yo cierro la vuelta anterior? Bueno, en esa cadenita que muchas veces nosotros nos confundimos con un punto, voy a picar en ese espacio y voy a tejer un medio punto. Si ustedes quieren, pueden picar la aguja en donde tejieron el medio punto anterior y tejer otro medio punto ahí. Con esto yo ahora tengo 100 medio puntos en esta última vuelta antes de las manijas. Y ahora sí voy a picar la aguja en el primero que tejí y voy a cerrar con punto enano. Ahora que tengo mis 100 puntos, yo voy a separar de esta forma. Voy a tejer en total 30 medio puntos. Voy a dejar 20 sin tejer para una manija, para la primera manija. Voy a tejer otros 30 medio puntos y luego voy a dejar nuevamente 20 para la manija. Entonces, lo que voy a hacer ahora es subir con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer medio punto que tejí y luego voy a comenzar a tejer un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta tener en total 30. Es decir, yo acá tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar tejiendo hasta completar los 30. Una vez que tenemos nuestras 80 cadenas tejidas, lo que voy a hacer es continuar tejiendo los siguientes 30 medio puntos. Yo lo que he hecho acá es contar
Fíjense, desde donde tejí el medio punto, el último medio punto, he ido contando. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 medio puntos. Y he colocado un marcador en el número 20. Entonces, voy a picar la aguja en el siguiente medio punto, no donde se encuentra el marcador, que indica el punto número 20, sino que me voy a ir al siguiente y ahí voy a tejer un medio punto, que sería el primer medio punto. Y voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta completar 30 medio puntos. Una vez que tenemos tejidos nuestros 30 medio puntos, vamos a comenzar a tejer las cadenas para la otra manija. Fíjense que acá está el primer medio punto que tejimos en esta vuelta. Entonces, nuevamente vamos a tejer 80 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar tejiendo hasta completar 80 cadenas. Una vez que tenemos tejidas nuestras 80 cadenas, lo que vamos a hacer es saltear todos estos puntos que tenemos acá, es decir, desde que tejí el último medio punto, voy a saltear todos estos y voy a picar la aguja en el primer medio punto de la vuelta. Pico en ese primer medio punto y voy a tejer un punto enano para cerrar la vuelta. Y así se vería terminada la vuelta número 35. Ya tenemos manijas, entonces lo que voy a hacer ahora es reforzarla con un par de vueltas más de medio puntos. Entonces, para la vuelta número 36 voy a subir con una cadena, voy a picar la aguja en ese primer medio punto que tejí en la vuelta anterior y voy a tejer un medio punto. ¿Sí? Recuerden que la cadena no cuenta como punto. Y voy a tejer un medio punto en cada uno de los medio puntos que tejí en la vuelta anterior, que serían 30, hasta llegar a la manija. Ya les muestro cómo vamos a tejer ahí. Yo ya he tejido un medio punto en el último medio punto antes de la manija y lo que vamos a hacer es, en cada una de las 80 cadenas que hemos tejido, yo voy a ir tomando, fíjense, nosotros tenemos la hebra de adelante, que es la que nos quedaría abajo, la hebra de atrás, que es la que está arriba, y después tenemos esta hebrita que se ve atrás, que es como una pancita, la que tenemos acá. Voy a tomar la hebra de atrás, que es la que se encuentra arriba, y la hebra que forma esta pancita atrás. Entonces, voy a picar la aguja dejando esta hebra sin tejer. Entonces, voy a picar la aguja como si fuera a tejer esta hebra y voy a tomar las otras dos y tejer un medio punto. De nuevo, pico la aguja en el centro de la cadenita y voy a tomar las dos hebras. La que tengo atrás formando la pancita y la hebra que se encuentra más arriba. Acá ustedes las pueden apreciar mejor. Tengo esta hebra y esta. Entonces, yo voy a picar la aguja y voy a tomar estas dos hebras. Y la que me queda sin tejer es la que se encuentra abajo. ¿Sí? La que ustedes ven acá es la que queda sin tejer. Entonces, vamos a ir tejiendo un medio punto en cada una de las cadenas hasta completar en total 80 medio puntos. Una vez que tenemos tejidos los 80 medio puntos de la manija, lo que vamos a hacer es picar la aguja en ese primer medio punto que habíamos tejido después de las cadenas y vamos a tejer un medio punto. Y a partir de acá vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar a la siguiente manija. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta manija que hicimos en la manija de la vuelta anterior.
Una vez que hemos terminado de tejer los puntos de la segunda manija, hemos llegado ya al final de la vuelta, entonces vamos a picar la aguja en ese primer medio punto que tejimos y cerramos con punto enano. Y así se ve terminada ya la vuelta 36. Fíjense cómo ya la manija está más firme. Vamos a comenzar a tejer ahora la vuelta número 37. Esta sería ya la penúltima vuelta, entonces vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto y a continuación voy a picar la aguja en ese primer medio punto y voy a tejer un medio punto. Y voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar a la manija y ya les voy a mostrar cómo vamos a tejer ahí. Cuando llegamos a la manija, lo que vamos a hacer es simplemente continuar tejiendo en cada uno de los medio puntos. Fíjense, este es el último medio punto que tengo tejido acá y estos son los medio puntos de la manija. Simplemente voy a picar en cada uno de esos medio puntos y voy a ir tejiendo un medio punto en cada uno. ¿Sí? Entonces no cambia la forma en que los tejemos. Entonces, ahora sí voy a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta y ya les muestro cómo se ve. Cuando llegamos al final de la vuelta la vamos a cerrar con un punto enano. Entonces picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos, tomamos una lazada, la pasamos por ese medio punto y luego por el que teníamos en la aguja. Y así se ve terminada ya la vuelta número 37. Vamos a repetir una vez más esta vuelta en lo que sería la vuelta 38 y con esto ya nos quedaría terminada la cartera. ¿Sí? La idea es que nosotros tengamos la misma cantidad de vueltas antes del comienzo de la manija y al final. Entonces yo acá tengo 1, 2, 3 vueltas, la manija 1, 2 y con la vuelta 38 voy a tener la tercera vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y cerramos con un punto enano. Y así se ve terminada ya la bolsa. Yo lo que voy a hacer ahora es cerrar el tejido y esconder las hebras y luego voy a alejar la cámara para que la puedan apreciar mejor. Para cerrar el tejido, lo que voy a hacer es cortar la hebra. Entonces, corto y a continuación voy a tejer una cadena y pasar toda la hebra por esa cadena que tejí. Tiro para ajustar y luego voy a asegurar con un nudo. Una vez que tenemos cerrado el tejido, nos estaría restando ocultar la hebra. Entonces, voy a tomar aguja lanera, voy a enhebrar esta hebra que me quedó y a continuación, por el revés del tejido, voy a ir pasando la aguja de esta forma. Fíjense, voy a insertar la aguja, la voy a pasar y lo primero que quiero hacer es ocultar el nudito que me quedó. ¿Ven? De esta forma ya no tengo del derecho el nudito. Una vez que he hecho esto, voy a ir pasando la aguja, ya sea en forma horizontal o vertical, por detrás de los puntos. En este caso, cuando se trata de medio puntos, es más fácil porque simplemente la vamos pasando por detrás de los puntos y quedan muy bien ocultas. La idea sería ocultar por lo menos unos 5 centímetros de esta forma. Una vez que nosotros hemos terminado de pasar la hebra, vamos a tirar de la aguja y la retiramos. Fíjense que acá me ha quedado bien. Ha quedado arrugado el tejido, no se preocupen por eso. Lo que voy a hacer es cortar el excedente y ahora voy a tirar acomodando el tejido de esta forma. Y fíjense cómo la hebra ha quedado oculta. Si a ustedes les queda, por ejemplo, un pedacito como este de hebra, simplemente tiran de nuevo arrugando el tejido, cortan el excedente y vuelven a acomodar.
y así se ve oculta la hebra. Lo que me estaría restando hacer ahora es dar vuelta el tejido y fíjense que me ha quedado el centro de la bolsa, me ha quedado sin cerrar el anillo. Siempre que tejamos con anillo mágico o ajustable es necesario cerrarlo para asegurarnos de que luego no se nos afloje y se nos desarme el tejido. Entonces, lo primero que voy a hacer es tirar de la hebra para asegurarme de que quede bien cerrado el anillo. Y una vez que he hecho esto, voy a tomar aguja lanera y la voy a pasar de esta forma. Voy a tomar cualquier punto, en este caso yo voy a tomar este. Fíjense que me ha quedado este rulito, entonces yo le paso por debajo del punto, me voy ahora hacia atrás de tal forma que vean que me queda envuelto el punto y tiro. Y básicamente lo que estoy haciendo acá es hacer un nudito pero tomando uno de los puntos, es decir, no lo hago al aire el nudo, sino que lo hago tomando uno de los puntos. Lo aseguro con un nudo. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer acá es tomar otro punto y repetir este paso para asegurarse que les quede aún más seguro el centro. Y una vez que han hecho esto, es decir, que se han asegurado de que el anillo quedó cerrado, van a ir escondiendo la hebra por detrás de los puntos. Entonces, lo primero que quiero hacer yo es esconder este nudito que me ha quedado acá. Fíjense que me va a quedar oculto detrás de estas hebras. Y luego voy a continuar ocultando la hebra igual que como hicimos cuando cerramos el tejido. Yo voy a hacer esto y ya les muestro cómo se ve la bolsa terminada. Así se ve la bolsa terminada y ya lista para estrenar. Vean cómo ha quedado del revés donde cerramos el anillo, quedó bien prolijito y ya está lista para usar. Acá les muestro la otra bolsa que había tejido. Es un trabajo, como les dije al comienzo, muy fácil, muy rápido al estar tejido en punto red y sobre todo muy práctico, porque son bolsas livianitas que son muy fáciles de llevar a todos lados. Fíjense qué poquito espacio que ocupa, pero una vez que nosotros la comenzamos a usar para nuestras compras, van a ver que nos entran muchas cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado este proyecto, se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente video.